Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sebastián Camilo Balbuena Ortiz y vamos a continuar con la exposición. Hablaremos sobre el tema de las ciencias sociales y el derecho. Bueno, para dar un poco una introducción a ese tema, vamos a hablar de las ciencias formales y las ciencias empíricas. Las ciencias formales son ciencias exactas. No se refieren a nada que se encuentre en la realidad. Son racionales, sistemáticas y verificables. Pero en sí no son objetivas. Nos dan información acerca de la realidad como tal, pero no se ocupan de los hechos. Tratan de ideales que solo se encuentran en la mente humana y no en la realidad. Por otro lado, las ciencias empíricas ya estudian es como tal los hechos que ocurren en la naturaleza. Se ocupan de los mismos y los acontecimientos que ocurren en el mundo, que podemos conocer a través de la experiencia. Cabe resaltar que la palabra fática deriva del latín factum, que significa hecho, y se basa en la observación y el experimento para generar el conocimiento científico. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de las diferencias que existen entre estas dos ciencias, ¿no? Pues las definiciones, ya las sabemos. La ciencia formal pues, es una ciencia exacta, se encarga de entidades abstractas subjetivas, del estudio de los mismos, y las ciencias empíricas son ciencias que se encargan de los hechos, de la naturaleza, ¿no? Sus objetos de estudio, pues como ya sabemos, en las ciencias formales son los ideales como tal, y en las ciencias empíricas los hechos que ocurren pues, en la naturaleza y en el diario vivir. Sus enunciados, pues las ciencias formales son las relaciones entre signos, que más adelante les daré un ejemplo de ellas, y en las ciencias empíricas son las relaciones entre sucesos y procesos que pues conllevan un resultado que es un hecho como tal. Los ejemplos que les daré en cuanto a esta, pues como ya sabemos, las ciencias formales son ciencias exactas, entonces podríamos decir que la matemática es una ciencia exacta, la lógica, las ciencias de la computación. Y las ciencias empíricas son ciencias como por ejemplo la física, la química, la biología, la sociología, la economía, que se basan básicamente pues, en el diario, los hechos que suceden a diario en el mundo. Bien, hablaremos entre la discusión que se ha generado entre muchos autores cuando aparece que se intenta clasificar las ciencias sociales para saber exactamente a cuál de las ciencias pertenece, si a las ciencias formales o a las ciencias empíricas. Es por eso que algunos autores consideran que no existe en realidad alguna diferencia entre ellas en cuanto al tipo de conocimiento que las caracteriza, ¿no? Tanto los enunciados de las ciencias naturales como los enunciados de las ciencias sociales siempre requieren ser verificables a través de la experiencia y a través de la misma depende de su justificación como tal. Por otro lado, otros autores, como lo son Thomas Kuhn, Karl Popper e Irme Lakatos, eh, basan su punto de vista en diferencias en cuanto a la forma en que se plantean los problemas de formulación, la contrastación y la aceptación del conocimiento científico como tal. Sin embargo, sus tesis pueden aplicarse tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Cuanto a los autores como lo son Huguet y Charrot, para ellos tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales están muy inmersas en la filosofía. Y es por eso que siempre estas ciencias se están haciendo preguntas sobre la naturaleza. Entonces, estas son las posturas como tal. Esta postura es un poco como muy llamativa
puesto que en realidad tienen razón estos autores, porque pues los problemas que siempre se presentan en la naturaleza siempre tienden a unirse como con la filosofía. Aquí en adelante, estos autores ya se inclinan más por relacionar las ciencias sociales con la filosofía como tal. En primer lugar, hablaremos de David Hume, el cual sentó las bases del positivismo moderno y abrió la puerta al proyecto de las ciencias sociales como tal. En este positivismo se manifiesta que el estudio humano había de basarse en el hecho de que los seres humanos pues, eran creadores con propósitos que vivían dentro de un mundo que tenía significado para ellos, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos dice este señor David Hume es que el ser humano siempre crea propósitos que en sí, en su mente y en su mundo, tienen como un fin en el cual, o una meta al cual ellos pueden lograr. Por otro lado, Parsons intentó sentar las bases de una teoría general de la acción social al integrar las teorías de la economía y la sociología. Esta teoría, creía él, Parsons, que nos permitía encontrar una solución al problema del orden social al ubicar de manera adecuada los motivos y las orientaciones de la acción en relación con los aspectos normativos de la vida social como tal. Por otro lado, Parsons rechazó el positivismo que coincide con la acción humana, por construir un esquema completo y sistemático que exponía las relaciones dinámicas existentes entre las variables más importantes en el estudio de la sociedad humana. Ya por último, Norberto Bobbio es a quien se le ocurre pues, la necesidad de reconocer la relación entre la ciencia jurídica y las ciencias sociales. Y esta relación surge con la influencia que hace en él la teoría de Parsons. Sin embargo, él plantea que el jurista eh, establece nuevos y más profundos contactos con psicólogos, sociólogos, antropólogos, entre otros. Sin embargo, cabe reconocer pues, que cada uno tiene su función diferente, ¿no? Entonces, básicamente lo que Bobbio nos decía es que no está en la observación como tal, sino en la interpretación. Todas estas personas, como son pues, el jurista, el sociólogo, el psicólogo, observan cierto determinado hecho o caso como tal, pero cada uno desde su punto de vista lo va a interpretar y lo va a manejar desde otra forma, ¿no? Entonces ya continuando con la exposición, sigue mi compañero, muchísimas gracias.